Me olvidé. Me olvidé lo que iba a predicar. Qué feo suena eso, ¿no? Me olvidé que eran elecciones hoy. No busqué la creencia. Lo más probable. Me olvidé del cumpleaños de alguno. Eso sí, ya tiene un poco más sentido que los otros. Me olvidé. Olvidarse decimos que es algo humano, ¿no? Todos nos olvidamos y hay acciones en nuestra vida que nos llevan directamente en el camino del olvido de algunas cosas o de personas también. Cuando paso de la escuela al liceo o a la facultad o lo que sea, me voy olvidando de los maestros de la escuela. Capaz que si alguno tuvo mucha trascendencia todavía le puedo recordar un poco, pero el camino y las elecciones que voy tomando me van haciendo olvidar otros procesos o otras personas. Pasa en las relaciones de la parentela. Cuando estamos ahora tenemos la tecnología, estamos mensaje de texto, un WhatsApp, les mantenemos más o menos presentes y nos recordamos, no nos olvidamos. Pero hay amigos, tal vez, que por muchos años estuvieron al lado nuestro, lo que fuere, y por años no le enviamos ningún mensaje, no vemos nada de ellos. ¿Qué pasa con ellos? Nos empezamos a olvidar, no porque desaparezcan de nuestro conocimiento, nos empezamos a olvidar de una forma práctica de todos ellos. Hasta que un día se encontraron, fulano, sos vos, ¿qué te pasó? Estás más joven. No voy a decir lo otro, pero suele suceder eso, no porque salgan de nuestro conocimiento, simplemente salen de nuestros intereses, de nuestras motivaciones, y por eso comenzamos a olvidarnos. Dejan de estar presentes para nosotros. Y yo pregunto, ¿te olvidas de Dios? Este es el mensaje de esta mañana. No te olvides de Dios. No te olvides de Dios. Es cierto que en nuestro ámbito de relacionamiento y capacidad para recordar a unos, a otros, cumpleaños y todo lo demás, tenemos un espectro que es limitado. Recordamos hasta allá, acá y acá. Y cuando tenemos demasiado contacto con mucha gente, de repente hay otros que empiezan a salir del marco de nuestro recuerdo hacia afuera y empezamos solamente a recordar a aquellos que en alguna manera tienen algún tipo de vínculo o mensaje o algo con nosotros, que o vemos un estado de ellos o lo que fuere y recordamos a ese fulano, mengano o lo que fuere, pero tenemos siempre esa limitación de espectro de cuáles a quienes mantenemos presentes y a otros, si bien no nos olvidamos del sentido de que nunca más vamos a decir después quién es esa persona, pero sí no están presentes en el recuerdo, en la realidad de nuestra vida. ¿Nos olvidamos de Dios? Vamos a ver primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Bueno, no va a ser nuestro texto, pero lo usamos como base. Ya casi al final ahí de la Biblia. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Que vamos a ver, voy a usar como base para mostrar que hay acciones que nos pueden llevar al olvido de Dios. Y son las acciones pertenecientes a las tinieblas. Yo no puedo decir que estoy recordando, teniendo presente a Dios que es luz, cuando yo estoy caminando en tinieblas. Y ahí es cuando la Biblia dice, mentimos. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Nadie se puede estar acordando de Dios, que es luz,
andando en tinieblas, porque si no el mismo recuerdo de Dios te llevaría a rechazar las mismas tinieblas. Eso queda bastante claro allí, ¿no? Recordar o tener presente a Dios es tener presente su guía, tener presente su palabra, su conocimiento, lo que le interesa, lo que no le interesa. O sea, su memoria es parte de mis intereses. Así, por ejemplo, si yo recuerdo a alguien, de vez en cuando le envío un mensaje. ¿Cómo estás? Porque está dentro del rango de mis intereses. Lo mismo, y un poco bastante más elevado en nuestra relación con Dios. Si está dentro de nuestros intereses realmente la comunión con Dios, entonces no solamente vamos a tener en cuenta la comunión, el gozo, el contacto, la oración, como veíamos el domingo pasado, el tener en cuenta lo que le gusta, lo que no le gusta, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos, ni en camino ni en silla de escarnecedores asentados, sino que su ley medita todo el día. Y ese, dice, tendrá una vida fructífera, gozosa, pero vive recordando a Dios. ¿Cómo le recuerda? En su ley medita, o sea, considera, atiende su palabra, y sus intereses entonces ya no se van por otros caminos que son más oscuros, caminos de escarnecedores, sillas de escarnecedores, caminos de malvados, etcétera, etcétera. Pero vamos a ir ahora a Deuteronomio para mostrar que se puede ser pueblo de Dios y olvidarse de Dios. Por eso no es raro, ni en Deuteronomio del capítulo 32, no es raro en ninguna manera el título: no te olvides de Dios. No como la canción: si te vas para la ciudad no te olvides del pago. ¿Qué tiene que ver? Porque el pago si te vas para la ciudad. No te olvides del pago si te vas para la ciudad. Porque en la ciudad hay tantas distracciones y otros intereses que automáticamente absorben, que terminan olvidándose del pago, las cosas sencillas pero lindas de su vida, ¿no? Dice en Deuteronomio 32, versículos 13 al 18: lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas, leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo, y de la sangre de la uva bebiste vino. Pero engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, le provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido y nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca, y ahí está, de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios, tu creador. Aquí presenta un panorama demasiado lindo, muchas cosas hermosas, preciosas que Dios les había dado, riqueza en abundancia, la nueva tierra, todo eso y lo demás. Pero de repente, cuando llegaron a colmarse de toda esa riqueza en la buena tierra, se engordaron. Se comenzaron a saciar tanto que sus intereses quedaron solamente en aquella riqueza y comenzaron a olvidarse de Dios. De mí te has olvidado, dice Dios. Y eso es triste que pase en la vida de los mismos creyentes, que terminemos abrazados y encariñados con tanta cosa a nuestro alrededor, que nuestros corazones terminen de olvidarse de nuestro Dios. No le enviamos mensaje de texto, en el sentido de decir no oramos, no leemos su palabra, no hacemos como el salmista en el Salmo 1, después de haber, es posible después de haber bebido la bendición de Dios y palpado la riqueza de la gracia de Dios,
olvidarse de Dios. A veces decimos, ¿cómo es posible que fulano y mengano, que tanto tiempo, tanto se gozaron las cosas de Dios, y hoy se olvidaron de Dios? ¿Cómo es posible eso? ¿Es posible? Es posible, sí. Es posible. Y por eso en estos próximos domingos vamos a estar mirando algunas pautas a tener en cuenta o considerar para no ser uno de esos nosotros el día de mañana que terminemos olvidándonos de nuestro Dios. Porque hay acciones que llevan a ese proceso. Puedo tener este lindo grupo de amigos en los cuales juega el fútbol siempre. Fantástico, me crié con ellos. Pero de repente mis acciones, no necesariamente malas, pueden ser perfectamente buenas. Por estudios me dedico estoy con otro grupo de amigos que están relacionados a ese estudio, es buenísimo eso. Pero automáticamente, ¿qué va a ir pasando? Voy a ir paulatinamente olvidándome de los otros. No porque no sean importantes, sino porque mis intereses han ido cambiando ahora. ¿Entienden eso? Y puede pasar en la vida cristiana también. Nuestros intereses ir cambiando de tal forma que vayamos olvidándonos de lo precioso y lindo que es la comunión con los hermanos, el gozarnos delante de Dios, el cantar alabanza y todo este tipo de cosas. Olvidarse de Dios. Mucho más lo que veíamos en Primera de Juan. Dios es luz. Si nuestras prácticas comienzan a ser tinieblas, obviamente mucho más, vamos no solamente a olvidarnos de Dios, sino querer olvidarnos de Dios para que no sean manifiestas nuestras obras. Deuteronomio capítulo 8. Ya habían sido advertidos sobre eso. Deuteronomio 8, 11 en adelante. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Dice así. Miren cómo comienza. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón y te olvide de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para que a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres a Él, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, como de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová, vuestro Dios. Aquí es el resumen que se hace de toda la ley, de todo ese proceso antes de la conquista de la tierra prometida. Aquí viene la advertencia ya con visión y proyección hacia adelante. No te olvides. Cuida de no olvidarte de Jehová tu Dios. La dirección que le damos a los intereses de nuestra vida pueden llevarnos en ese camino. Y aquí se nos advierte. Te vas a enriquecer, vas a tener muchas cosas. Cuídate del orgullo. Cuídate de pensar después, todo esto lo hice yo mismo. Y ya comienzas a pensar que eres independiente
en eso que has construido y hecho, como para olvidarte de mí. Cuídate. Hay intereses en la vida del creyente que le van a acercar a Dios, como dice en el versículo 11, dice, para cumplir tus mandamientos, decretos, estatutos. O sea, la consideración de lo que a Dios le interesa, o como decía el Salmo 1, el deleitarse en la palabra de Dios, en el camino de Dios. Todas estas cosas me van a acercar a Dios. Y va a ser muy difícil que me olvide de Dios. Si yo tengo la costumbre de memorizar algún versículo, de leer algún versículo, a veces como comparte el hermano Julio, la hermana Sofía, algún pasaje, cosas en el grupo, dice, capaz que ese versículo para algunos es el único que leen en el día, pero permite que recuerden que está Dios, está su palabra. ¿Se entiende o no se entiende lo que dice el versículo? Pero permite tener ahí una cierta ligación de contacto. Hay cosas o intereses que nos acercan a Dios, pero hay intereses que nos alejan de Dios, como leímos en los versículos 12 en adelante, empiezan a aumentar las ovejas, la vaca, la plata, el oro, y empieza a entrar el orgullo. A veces hay un tipo de contactos en nuestra vida que se comienzan a meter tanto en la influencia sobre nosotros que pueden también llevar a alejarnos de nuestro Dios. Le pasa a la mayoría de los jovencitos, porque cuando empieza el proceso después de los 13 hasta los 16 años por ahí, 17, la necesidad de crecer y la aceptación social de los grupos. A ver, si esos grupos no les interesa nada de Dios, van a arrastrarte en su atención hacia allí, y los mismos jóvenes se empiezan a olvidar de Dios. Gracias a Dios que a veces pasan unos años y Dios vuelve a llamarlos y sienten otra vez, vuelven los caminos de Dios, así que no hemos de asustarnos de esas cosas, pero hemos de entender que son peligros latentes para nosotros, los adultos, más para los jovencitos que están desarrollando sus intereses o intentando marcar lo que será el proceso de sus vidas. Saben que en la historia encontramos grandes hombres y mujeres que realmente amaron a Dios y nunca se olvidaron de Dios. Tuvieron pequeños lapsos así, en los cuales cayeron y se volvieron a levantar, recordaron a Dios y oraron, se arrepintieron y volvieron a estar firmes delante de Dios. Hay una lista grande en la Biblia de todo eso, comenzando, podemos decir, de Noé, Enoc, Abraham, Isaac, Jefté, Débora, Ruth, y después todo el Nuevo Testamento. Hay una gran lista de personajes, pero hay otras en la Biblia de personajes que recibieron la bendición de Dios, la voz de Dios, la comunión de Dios, el poder de Dios manifestado por el Espíritu de Dios en sus vidas, haciendo grandes cosas, y terminaron olvidándose de Dios. Que no sea ese el caso nuestro. Han habido eminencias de predicadores que han terminado olvidándose de Dios y descarriando sus vidas también por sus propios intereses. O sea, ¿quién está ajeno? Aquel que no presta o da atención a las pequeñas cosas, pequeños detalles, termina olvidándose. Como pasa en las relaciones. A nivel de parentela, capaz que un tío, para decir a alguien más lejano, no tan cercano. Si con un tío nunca llamamos, nunca enviamos un mensaje, ¡ay, el cumpleaños de fulano, de mengano! Vamos por lo menos una vez al año, un mensajecito. Si mantenemos eso, lo recordamos. Pero si un año se nos pasó eso, ya es muy probable que después de 2 o 3 años ya nos olvidemos. Hasta que capaz en alguna ocasión de familia, ya que se reúne toda la parentela, ¡oh, mira fulano! Y ahí otra vez a recordar, otra vez a pedirle el contacto, otra vez a intentar tener ese proceso, pero pasa en los caminos de Dios. Otros personajes que nos van a dar algunas pautas a tener en cuenta de cómo se puede caer en un proceso de olvidarse de Dios.
Vamos a ver, uno lo mencionó Lucas recién, el hermano Lucas, cuando mencionó a Judas, pero vamos a dejar para el final, esas sí servían de lo que dije. Pero hay un personaje conocido no solamente en el grupo círculo de los creyentes, sino también de los incrédulos, incluso a nivel de películas, de Hollywood puede estar. Es un personaje que se le conoce por ser muy fuerte. A ver si saben quién era. Sansón. Que estuvo con Dios primero, para olvidarse de Dios. Sansón. Sansón era un hombre que estuvo con Dios. Vamos a ver un poquito de su vida. En Jueces, libro de Jueces. Primero en el capítulo 13. Después de Deuteronomio tienen Josué, Jueces. Después de que se asentaron en la tierra prometida, Dios gobernó o los dirigió a través de lo que se llamaban los jueces, estos hombres que Dios llamaba, levantaba, valerosos en diferentes aspectos y áreas, y también Débora fue jueza, y servía oportunamente para guiar y librar en tiempos oportunos a su pueblo. Después vino el tiempo de los reyes. Pero aquí tenemos a los jueces. Jueces capítulo 13, versículos 2 y 3, dice: Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová, y le dijo: He aquí que tú eres estéril, y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Entonces, ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Es el versículo 7, y me dijo: He aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Es importante, menciona el nacimiento y menciona el día de la muerte. Un hombre, un niño que iba a ser concebido de una forma particular de Dios, iba a permitir que esta mujer, que era conocida por ser estéril, tuviera este hijo, pero al mismo tiempo la responsabilidad de consagrarle a Dios desde antes de su nacimiento, porque dice Dios: yo quiero usar a ese niño, a ese hombre, el día de mañana, para comenzar a salvar a mi pueblo Israel de mano de los filisteos. Yo tengo planes y propósitos con esta vida. Dice en el capítulo 13:25, dice: y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. O sea, ya a temprana edad, en su juventud, ya comenzaba a manifestarse el Espíritu de Dios, la presencia de Dios en su vida. Eso lo sabía Sansón. Sabía que Dios estaba con él, le tenía presente, no se olvidaba hasta aquí de él. Cuando llegamos al capítulo 14, versículo 6, dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león, como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Versículo 19. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos. Y tomando sus despojos, dio las mudas de sus vestidos a los que le habían explicado el enigma, y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Lean la historia, lean Josué, Jueces, todos esos capítulos, que es mejor que una telenovela, mejor que una historieta. Es apasionante todo ese proceso, el enigma que presenta a los filisteos, de cómo puede salir dulzura del fuerte, etcétera, etcétera. No les voy a narrar todo, si ustedes mismos lo descubren allí. Y termina, dice, matando no solamente al león, un león joven, fuerte, con sus manos,
sino después a 30 filisteos para sacar sus ropas y entregarlas, aquello por la prenda que se había presentado, el desafío que se había presentado, que lo van a tener que estudiar y leer ustedes. Dice en el capítulo 15, versículo 14, y así que vino hasta Ley, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado en fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Aquí está, ya comienza otro proceso. Ahí con Sansón empieza a jugar un poco, a enorgullecerse de su propia capacidad. Dice que había sido atado, esas cuerdas se cayeron como lino y arremetió contra esos filisteos también. O sea, lean toda esa historia y van a ver las cosas preciosas que Dios puede hacer con un hombre consagrado a él, una mujer consagrado a él. Dice, continúa los siguientes versículos, si quieren verlo ahí, el versículo 16 del capítulo 15. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno, un montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Y acabado de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Ley. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed, y caeré en mano de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Ley, y salió de allí agua, y él bebió, y recobró su espíritu, y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar En Acore, el cual está en Ley hasta hoy. Y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. 20 años. ¿Se había olvidado todavía hasta aquí de Dios? No, porque tenía que ser, claro, una lucha contra 1000, matar a 1000. Uno dice que 15 minutos, 10 minutos. ¿Cuánto puede llevar eso? Puede llevar todo el día perfectamente. Fácilmente todo el día, día y la noche incluso, o 2 días, lucha continua. O sea, estaba realmente fatigado, tenía mucha sed. ¿Y qué hace? Ora a Dios. Dice: bueno, Dios, dame ahora el agua porque no me va a dejar morir de sed después de esta gran victoria. Y Dios le da el agua y la ayuda. O sea, se recuerda a Dios. Era un instrumento poderoso. ¿Recuerdan? Antes de su nacimiento, Dios dice: comenzaré a salvar a Israel de mano de los filisteos por Sansón. Y aquí comenzaban sus hazañas, y los filisteos comenzaban a tener miedo ya de este hombre. No era un hombre que agrupaba al pueblo, que lo llamaba a una batalla, no reunía ejércitos de Israel, no tenía ese poder de convocatoria, era solitario. Pero Dios era el puntapié inicial para el pueblo de Israel. Dios le mostraba a su pueblo que con un solo hombre puede hacer grandes cosas. Es más, Sansón, más allá de lo que vamos a decir de él, llegó a estar en la lista de los héroes de la fe en el capítulo 11 de Hebreos. Cuando se lo menciona con Gesté, Sansón, Débora y otros, se le menciona allí un héroe de la fe. Un héroe de la fe, ¿puede llegar a olvidarse de Dios? ¿Alguien testigo presencial de las cosas que Dios puede hacer por su mano puede llegar a olvidarse de Dios? Parecería ridículo pensar de esta manera. Allí, por ejemplo, en Jueces mismo, para tener un poco de contexto, en el capítulo 14, versículos 1 al 4, dice: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame a esta por mujer, porque ella me agrada.
Interesante, si bien los filisteos no estaban dentro de las 7 naciones de Canaán, en las cuales se le había prohibido a Israel que debían tomar mujer de ellas, igual no era dentro del pueblo de Israel. Sus padres decían, no es sabio que hagas eso. Si haces eso te comenzarás a alejar o olvidarte de tu Dios. No, la quiero y que así sea. Se empecinó con eso. Pero el versículo 4 dice, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Aquí debemos hacer una nota nada más, una observación. ¿Qué es lo que venía de parte de Dios? ¿Que tomara a la filistea por mujer? ¿O que buscara ocasión contra los filisteos? Que buscara ocasión contra los filisteos, porque recuerden que desde antes de nacer, el propósito de Dios para este hombre era ese, contra los filisteos. Entonces, el buscar ocasión es lo que venía de parte de Dios. La excusa, ¿no?, de que sea específicamente a través de esa mujer, fue de su propia debilidad. O sea, en su carnalidad hizo eso. En el propósito estaba bien, pero en el camino tal vez no fue el más sabio. Y después al final vamos a ver por qué, ¿no? No fue ese. Ahí está el propósito y la ocasión. Podemos a veces tener muy claro nuestro propósito, muy claro lo que Dios quiere, pero a veces la búsqueda de la ocasión la hacemos en la carne y no en el espíritu. El evangelista, por ejemplo, puede tener muy claro que tiene que salvar a la juventud perdida, pero le gusta sacudir el esqueleto, así que la voy a ir a buscar a ver si encuentra a alguien para testificar dentro de un baile. El propósito es bueno, la ocasión no es la mejor. No sé que puede ser muy simple esa idea, pero alguien puede decir, bueno, Dios quiere que predique la palabra de Dios. Entonces no voy a trabajar. Algunos han pensado así, de esa manera también. A algunos se les da de esa manera la ocasión, pero otros la buscan intencionalmente y después sus familias sufren también por esas cosas. El propósito es bueno, es lo que Dios quiere. La ocasión a veces es una determinación que resolvemos en nuestra propia carne y dejamos el propósito luego como la excusa para hacer lo que quiero. La excusa para hacer de la forma que quiero las cosas puede terminar siendo en alguna manera el proceso para comenzar a alejarme o olvidarme de Dios. El conocer a Dios, el andar con Dios, el gozo de Dios, conlleva una responsabilidad tremenda sobre cada uno de nuestros hombros. Olvidarnos de Dios es dejar de vigilar incluso cuál es el proceso que Dios quiere. ¿Cuál es el mecanismo que Dios quiere? Si me puedo olvidar de Dios en ese proceso, intentar cumplir el propósito de Dios tomando decisiones en tinieblas, como 1 de Juan, capítulo 1, versículo 6. Vamos a ver ahí, en el capítulo 16 de Jueces, capítulo 16, versículos 1 al 3. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera, y se llegó a ella, casa de los filisteos. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo, hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y sus cerrojos, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Sansón venía a matar,
venía de matar a los filisteos, a mí filisteos con la quejada del asno, a clamar a Dios, a por agua, Dios darle agua, Dios reanimarle. Es un hombre que parecía caminando con Dios, pero lo vemos tomar decisiones que ¿qué hace? ¿Por qué se fue a Gaza? ¿Por esa ramera a Gaza? ¿Qué estaba haciendo allí? El propósito era firme en él. Dios quiere que me meta dentro de la línea de los filisteos y los provoque para matarlos. Por eso Dios le había dado esa capacidad especial de fuerza para luchar contra ellos. Él quería provocarles, por eso se metía así tan abiertamente para que le vieran. Pero en ese camino de excusas también caminaba en tinieblas. Sansón se durmió allí, se durmió en los laureles, viendo que Dios continuaba con él, no tuvo problemas en seguir haciendo lo que quería y la ciudad fue rodeada. Querían emboscarle, de aquí no se nos va a escapar. ¿Qué hizo a medianoche? La gracia de Dios es tan maravillosa que todavía no había terminado con él y todavía con esa fuerza, dice que arrancó las puertas de la ciudad con los postes, con todo, con marco y todo. La levantó, se la llevó hasta arriba del monte que está delante de Hebrón y las puso allí como trofeo. Nada me puede detener, ese fue el mensaje. No me pueden cercar, no van a poder hacer absolutamente nada. Ella estaba bastante orgulloso de lo que es su fuerza. Dios está conmigo, así que no he de temer ninguna cosa. 16, versículo 20. Y le dijo Sansón, aquí estamos con Dalila, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él del sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Qué pasó acá? Venía todo muy bien. Hasta ahora jugaba con el pecado, jugaba con las tinieblas. Dios sigue estando conmigo. Dios no me va a dejar en ninguna manera. ¿Puedo seguir a dos puntas? Si Dios todavía me usa y me puede usar en muchas maneras. Entonces llegó el momento en que otra vez con su orgullo, otra vez voy a salir de nuevo, cuando ya le había declarado a Dalila que era por su pelo, le había cortado el pelo de noche, me libro así nomás. Y, ¿qué pasó acá? No me puedo desatar. Hicieron un estrago. Pero no les voy a contar todo, así les dejo latente eso para que ustedes digan, a ver qué más pasaba en esta historia y vayan corriendo después tratar de leer todos esos capítulos de jueces y después, cuando comiencan a leerlo no van a poder parar y van a querer seguir viendo qué pasó con el otro juez y con el otro y con el otro. El libro de jueces es realmente precioso para leerlo, como relato, incluso para los niños, para otros de la noche, como historias, como aventuras. Ahora los ojos para soñar porque hay guerra, hay sangre, pero es verídico, es historia, todo esto que está pasando acá. Ahí en el 16, versículo 15, decía, y ella le dijo, hablando de Dalila, ¿cómo dices, yo te amo, cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces. No es que se haya ido con otra mujer, sino que en eso de declararle por dónde venía su fuerza. Y no me has descubierto aún en qué consiste tu fuerza. Y aconteció que presionando ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. ¿Qué pasó aquí? Nuestras acciones nos alejan de uno y nos acercan a otros. Entonces ya lo hemos visto. Ahora, ¿quién quiere que esté contigo? ¿Quién quiere que esté contigo? Recordaba a alguien el día de ayer, lo mencionaba, que era un matrimonio con su hijita viviendo en la casa de los suegros.
Él quería seguir ahí porque tenía cuidado de la madre y cuidado de la esposa. Y yo digo, no, yo no quiero seguir acá. Tengo que tener nuestra casa. Y él dijo, ¿qué hago? Yo me quiero quedar acá. Tengo a mi madre acá. ¿Quién quiere que esté contigo? Y tuvo que resolverlo, lo resolvió mal y se terminó separándose. Acá pasaba lo mismo. Acá estaba Dalila de los filisteos. No quería saber nada con Dios, tenía sus dioses, sus cosas. Sansón, contento y orgulloso de que Dios estaba con él. Pero de repente acá viene esta otra parte. Versículo 15. ¿Cómo dices, yo te amo, cuando tu corazón no está conmigo? Puedo imaginarme allí las lágrimas, la escena romántica. Y decía, bueno, ¿qué voy a hacer? Tengo que mostrarlo así, entonces se aleja de Dios en sus decisiones. Ya no era tan importante que Dios estuviera con él, sino que ella estuviera con él. Y aquí empieza la decadencia. Recordaba Génesis 2:24, dejar al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Las acciones, los contactos con unos nos llevan a olvidarnos de otros, no por desprecio, porque ese pasaje de Génesis 2:24, dejar a su padre y a su madre, es que se le desprecia, uno ya no se acuerda más de ellos. No, las acciones de comenzar a considerar los otros intereses, automáticamente te van a llevar a esa separación. Estarán presentes, pero no estarán ahí, mamá, ¿qué hago? Papá, ¿qué hago? No, ya eso ya es otra etapa. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo aprendemos a hacerlo? ¿No? Y así sucede con Dios. Si nuestros intereses van cambiando, nuestros ciclos de relacionamiento se alejan de los ciclos de Dios, muy pronto empezarán a tirar las cuerdas, y comenzaremos a olvidarnos de Dios y del camino de Dios. Puedes escuchar la voz de Jesús diciéndole como a Pedro, ¿me amas? No Dalila, Pedro, ¿me amas? ¿Amas al Señor primero? Él dice, bueno, muéstralo, acuérdate de mí, haz lo que yo quiero, no andes en tinieblas, anda en luz. ¿Por qué digo que Sansón se olvidó de Dios? Dice el versículo 17. Le descubrió pues todo su corazón, y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuese rapado, mi fuerza se apartaría de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Venía la fuerza de su pelo. El pelo era una señal, un voto. Nazareo. No venía la fuerza de su pelo. La fuerza venía de Dios. Su pelo era el testimonio de que él estaba con Dios. De que él era dedicado a Dios. Era el testimonio de eso. Y no le importó su testimonio de Dios. Desechó como no importante esa relación y cercanía de Dios. Entonces cuando se corta su pelo ahí en la noche, su fuerza desapareció, no por el pelo, sino porque él prefirió dejar de lado a Dios. Prefirió olvidarse de Dios. Miren el versículo 20, cuando le dijo, y Sansón de nuevo, y Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego de despertar de su sueño se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Cuánta tristeza, puedo pensar en el desencanto de ese momento. Decir, ¿cómo vuelvo atrás? No puedo. Se le habrá venido el mundo abajo, sin fuerza, apoderándose de él, golpeándolo, sin poder hacer absolutamente nada. En el capítulo 10 de Jueces, versículo 10 al 14, estamos con otro juez
los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro Dios y servimos a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos en Egipto de los amorreos, de los amonitas y de los filisteos, de los de Sidón, de Amalek y de Maón? Y clamando, ¿no os libré de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado, habéis servido a dioses ajenos, por tanto yo no os libraré. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Después los libró. Persistir en el pecado es vivir alejados de Dios, olvidándose de Dios. En tal condición Dios no podía librarlos, pero hay un remedio. Arrepiéntanse, vuélvanse a mí, vuelvan a acordarse de mí y encontrarán mi bendición, mi seguridad, mi respaldo. En el capítulo 10, versículo 15 decía: y los hijos de Israel respondieron: hemos pecado, haz con nosotros como bien te parezca. Dios, tú tienes derecho a disciplinarnos. Tú tienes derecho a hacer lo que quieras con nosotros porque lo merecemos. Ahí tenemos la realidad de su arrepentimiento, el reconocimiento de su pecado. Digamos, Dios tiene el derecho de juzgar. Si alguien tiene derecho a hacerlo, eres tú, oh Dios. En el capítulo 16, para terminar, mirando lo que pasó a Sansón, capítulo 16, versículo 25, los filisteos estaban de fiesta, ¿no? Le habían encarcelado, es más, le habían sacado los ojos a Sansón. El versículo 21 decía: para los filisteos le echaron manos y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza. No le pusieron Gaza, sino le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. O sea, tuvo bastante tiempo encarcelado ciego. Sacar literalmente sus ojos. Qué tristeza, ¿no? El hombre fuerte, orgulloso, todo lo podía. Puede agarrar las puertas de una ciudad que no es una puertita de la casa y arrancarlas. Ese hombre miserable, hazme reír, burla de todos. Dice el versículo 25: y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, todos los filisteos festejando sus fiestas, a sus dioses, al dios Dagón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3.000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Jehová, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Y luego asió Sansón las 2 columnas del medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales, sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más
que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron, y le llevaron, y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah, y juzgó a Israel 20 años. ¿Hasta dónde puede llegar uno que anduvo en el poder de Dios y se olvida de Dios? Hasta lo más bajo. Hasta el hijo pródigo que se había olvidado de su padre hasta que viene en sí. Hasta ahí puede llegar un creyente. Un creyente puede llegar hasta allá abajo si se olvida de Dios y anda en caminos oscuros o de tinieblas. Pero mientras haya aire o latido en nuestros corazones o aire en nuestros pulmones, ¿qué podemos hacer? Volver a Dios, recordar a Dios y retornar a Dios. Pero la clave del retorno a Dios siempre es el arrepentimiento. Aquí Sansón estaba arrepentido y estaba dispuesto a sacrificarse ya a sí mismo. Él aceptaba la disciplina. Él aceptaba que tenía que morir. La paga del pecado es muerte. Lo acepto. Pero allí dice que llegó a ese lugar. Dios restaura la presencia con él en ese clamor, en esa oración. ¿Cuánto duró la presencia de Dios con él? Unos instantes. Pero en esos instantes, lo que hizo en esos instantes fue más de lo que hizo en 20 años de jugar y juguetear con los filisteos. Todos los que mató en ese día fueron más que los que mató durante todos esos 20 años. De los principales de los filisteos, al derrumbarse todo aquel edificio, toda aquella estructura y matar a toda esa gente, le saco una conclusión que me hizo pensar en eso, porque la vi en un recuerdo de un pequeño devocional que había puesto, uno hace como 16 años atrás, hacía bastante años atrás, que decía: unos minutos al lado de Dios son más valiosos que toda una vida alejados de Dios. Unos minutos al lado de Dios son más valiosos que toda una vida alejados de Dios. Imagínense toda una vida al lado de Dios. Jovencitos, jovencitas, tienen mucho por vivir. Vívanla al lado de Dios y verán grandes cosas de parte de Dios. Nosotros seguimos siendo jóvenes. No nos quedan minutos, nos quedan muchos años todavía, así que si podremos llegar a ver grandes cosas de la mano de Dios, no te olvides de Dios. Vamos a orar. Padre, damos gracias en esta mañana por tu palabra, damos gracias por tu desafío, damos gracias por estos hombres en el pasado que nos dejan este testimonio escrito en la historia. Cosas buenas y cosas malas, errores y aciertos. Padre, ayúdanos a tomar ejemplo de sus aciertos, tomar ejemplo aún de sus errores, de sus desvaríos, para no cometerlos nosotros. Tener cuidado, estar atentos, Señor, a tu palabra, a tu voz, a tu llamado, a tu dirección, oh Padre. Guárdanos y permítenos ver grandes cosas de tu mano por medio de nosotros. Rogamos por los ausentes, rogamos por los enfermos. Quiero interceder en esta mañana muy especial por la hija de Betina, por ver, Dios, este accidente que ha tenido. Tú ya has tenido misericordia sobre su vida. Ten misericordia ahora también sobre su cuerpo, para que se restaure, para que pueda recuperar, Señor, recuperarse en buena salud, pero al mismo tiempo entender la importancia de estar cerca tuyo, Dios, de buscarte en su corazón. Obra, Dios, en su entendimiento, obra en su madre para llevarle ese entendimiento también a su vida, Padre. Ruego por Alba, en su inestabilidad, en su salud, en esta hora también. Tú le fortalezcas, Señor, le permitas estar nuevamente sana y recuperada. Y por qué no orar por nuestro país, oh Dios, este lugar precioso que nos has dado para vivir en un día de elecciones como el día de hoy, que pueda realmente verse la democracia, que pueda ser todo sano y en orden. Y Padre, lo que tú dispongas, ayúdanos a sujetarnos a ello, Señor, como lo manda tu palabra,
ser buenos ciudadanos en todas las cosas, oh Dios, respetuosos de todas las leyes, Padre. Te lo pedimos en el sagrado nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar.